Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar con la clase de hoy del curso de médicos de guardia. El primer tema es intoxicaciones agudas más frecuentes y el disertante es el bioquímico Carlos Mastandrea. Buen día, doctor. Tiene usted la palabra, puede comenzar cuando desee. En el servicio de toxicología del Hospital Cuyen y también soy docente de la Cátedra de Toxicología y Farmacología de la Facultad de Bioquímica de la UNR. Voy a tratar de resumir de alguna manera y profundizar también algunos aspectos de las intoxicaciones más frecuentes y que revisten cierto grado de gravedad de lo que podemos ver en el servicio de urgencias en el Hospital Cuyen. Una de ellas, como todos sabemos, hay un aumento muy grande, muy popularizado del consumo de las benzodiazepinas. Recordemos que las benzodiazepinas ocupan desde hace ya más de 20 años el primer lugar entre los agentes medicamentosos que pueden causar una intoxicación aguda. Solamente superado en este sentido por la ingesta de bebidas alcohólicas. La mayoría de las intoxicaciones se producen en forma de intento de suicidas, que pues, generalmente revisten escasa gravedad cuando el único agente causal son las benzodiazepinas. El problema, como sabemos, es que es una droga depresora del sistema nervioso. El problema se suscita cuando al consumo o a la ingesta de benzodiazepinas le agregamos otro depresor del sistema nervioso, sea un barbitúrico, sea el mismo alcohol, y ahí sí se pueden dar complicaciones severas por el grado de depresión del sistema nervioso que puede ocurrir. Como decía bien, acá la diapositiva forma parte de muchas intoxicaciones mixtas con drogas de abuso, otros tipos de medicamentos, antidepresivos y demás. Recordemos que las benzodiazepinas tienen 4 usos o propiedades farmacológicas, que son su efecto ansiolítico, miorrelajante, hipnótico y anticonvulsivante. A su vez, las dosis tóxicas son muy variables entre las distintas benzodiazepinas. Fíjense, tenemos como ejemplo acá el triazolam y en el otro extremo el diazepam. Nos está hablando de la diferencia que hay en la potencia farmacológica entre las distintas drogas que forman esta familia de medicamentos. Fíjense, el triazolam 5 miligramos y el diazepam 500 miligramos, estamos hablando de 100 veces de diferencia en la dosis tóxica y por lo tanto en la potencia farmacológica que hay dentro de este tipo de compuestos. Como dijimos, son depresores del sistema nervioso central y actúan fundamentalmente a nivel del GABA, el ácido gamma-amilobutírico, es el neurotransmisor inhibitorio que está presente en el sistema nervioso central. Al activarse el GABA, se favorece la penetración de iones cloruro al interior de la neurona, generando un mecanismo de hiperpolarización. Y así, de esta manera, disminuye la excitabilidad neuronal. Acá tenemos un diagrama que representa la estructura del receptor del GABA, en donde fíjense que es una proteína tetramérica, donde hay un receptor específico para el GABA, y a su vez hay un receptor específico para la benzodiazepina. Cuando se une la benzodiazepina al subreceptor, activa el canal que favorece el ingreso de los iones cloruro al interior de la célula. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de una intoxicación aguda por este tipo de compuestos? Dijimos las relacionadas fundamentalmente con el fenómeno de depresión del sistema nervioso, generando ataxia, disartria, hiporreflexia, hipotonía, miosis. Cuando se presenta un coma profundo, obviamente tenemos que pensar, como decía en un principio, en la sospecha de que hay otro depresor conjuntamente a la benzodiazepina. La depresión respiratoria es rara, salvo en personas que tienen
algún trastorno respiratorio previo, como un EPOC. Las manifestaciones cardiovasculares son escasas, pueden llegar a producir hipotensión, y la complicación más frecuente o más temible es la broncoaspiración. También se han descrito en algunas situaciones efectos paradojales muy ocasionales que, si bien es un depresor, pueden llegar a generar algunos grados de situaciones de psicosis, de agresividad o de excitación. ¿Cuál es el tratamiento que se plantea frente a una intoxicación por benzodiazepinas? Obviamente hay que tratar de evitar la inducción del vómito por el riesgo de broncoaspiración. Está recomendado el lavado gástrico siempre y cuando sea dentro de la hora, 2 horas de la ingesta. Si no, ya no tiene sentido porque la mayoría ya ha sido absorbido. Se puede utilizar carbón activado y un catártico para favorecer su eliminación desde la vía gastrointestinal. Oxigenoterapia cuando se ve que está deprimida la función respiratoria. Y aquí tenemos también la posibilidad de un antídoto específico, que es el flumacenilo. El flumacenilo es una droga que va a competir con la benzodiazepina por el sitio de unión a su receptor. Entonces, el flumacenilo tiene una mayor afinidad por el receptor de la benzodiazepina, desplaza a la benzodiazepina del sitio de unión y este queda en este lugar unido, pero no tiene actividad farmacológica. Esa es la importancia. Desplaza la benzodiazepina y desaparece la acción de esta. De manera tal que si es una intoxicación debida exclusivamente a benzodiazepinas, el flumacenilo en pocos minutos revierte significativamente el cuadro de depresión. Como dice aquí, es importante para el diagnóstico diferencial cuando hay posibilidad de intoxicaciones mixtas o un estado de coma de etiología desconocida y genera una reversión rápida de la sedación inducida. Otro tipo de intoxicación aguda que se ve con muchísima frecuencia y que es la droga más habitualmente utilizada en sobredosis, estamos hablando del alcohol etílico. Genera un síndrome clínico producido por el consumo de bebidas alcohólicas de forma brusca y en una cantidad superior a la que probablemente puede tolerar una persona, y exceptuando, como decíamos, las intoxicaciones alimentarias, la ingesta etílica aguda es la causa más frecuente de intoxicaciones agudas y que nosotros en el hospital lo vemos prácticamente a diario. El alcohol, el etanol, también es una droga, una sustancia depresora del sistema nervioso. Tiene dos formas de actuar. Por un lado, activa el circuito de recompensa cerebral. Como todos sabemos, en una etapa inicial de la intoxicación etílica se genera un mecanismo de euforia, de desinhibición, y por otro lado, tiene una acción depresora a medida que va aumentando la dosis o la concentración alcohólica, que ocurre también por una acción sobre el receptor de GABA, generando también una hiperpolarización de la membrana celular de la neurona. Es importante evaluar los aspectos toxicocinéticos. Tenemos que recordar que cuando ingresa una droga al organismo o cuando estamos frente a una situación de una exposición a un determinado tóxico, tenemos aspectos cinéticos, o tóxico-cinéticos, farmacocinéticos y farmacodinámicos. Lo tóxico-cinético está hablando de las vías de entrada, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina una determinada sustancia. Mientras que los aspectos dinámicos están relacionados al mecanismo de acción, a qué ocurre cuando esta droga llega a su sitio de acción. Bien, desde el punto de vista cinético,
para el caso del alcohol, tenemos que tener en cuenta que el 80% se absorbe por difusión simple en el intestino delgado y el resto fundamentalmente en estómago. Como es una sustancia liposoluble y volátil, también existe la posibilidad de que se absorba por vía respiratoria y por piel. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando se hace una ingesta de alcohol conjuntamente con alimentos, la presencia de alimentos disminuye o retarda la absorción del alcohol, sobre todo cuando hacemos ingesta de comidas ricas en lípidos. Fíjense otra particularidad, que el 90% del etanol es metabolizado por enzimas hepáticas a una velocidad constante, que es independiente, o sea, una cinética de orden cero. Esto quiere decir que es independiente de la graduación alcohólica que haya en sangre. La velocidad de metabolización varía de 0,15 a 0,25 gramos de alcohol por litro y por hora. Fíjense que es un rango relativamente variable, lo cual es importante tener en cuenta y diferenciar lo que es un individuo que no está acostumbrado al consumo de bebidas alcohólicas con respecto a un individuo que es un bebedor habitual de bebidas alcohólicas y que cuando aún no ha llegado a una etapa de cirrosis, se genera un fenómeno de autoinducción. Es decir, que las personas que consumen habitualmente bebidas alcohólicas generan una inducción, una activación de las enzimas hepáticas encargadas del metabolismo, haciendo que estas personas puedan tolerar ciertos niveles mayores de alcohol y a su vez metabolizarlos más rápidamente. Y solamente entre un 2 y un 10% del alcohol se eliminan como tal por sudor, por orina y por la respiración. Ese alcohol, como dijimos, es una sustancia volátil que se elimina por las vías aéreas en el proceso de intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares, con el mecanismo de respiración. Es el argumento de medir este alcohol en aire exhalado. Hay una relación directa entre el nivel de alcohol en sangre y el nivel de alcohol que va a haber en el alveolo pulmonar, y así en el aire exhalado, multiplicando por un factor definido, el instrumento que mide el alcohol en el aire exhalado ya tiene un factor de conversión que termina dando el equivalente a la concentración de alcohol en sangre, que es el famoso alcoholímetro. En esta tabla podemos ver cómo va variando los diferentes efectos del alcohol según el nivel de alcoholemia, o sea, según la graduación de alcohol que haya en sangre. Tenemos que tener en cuenta que poco estas consideraciones están tomadas para una persona que no ha desarrollado una tolerancia importante al alcohol, porque sabemos que los que tienen una tolerancia alcohólica pueden soportar mayores niveles de alcohol en sangre. Fíjense que en un inicio, como decíamos, genera una sensación de bienestar, alteración en el juicio y en la memoria, pero ya a partir de 0,3 o de 0,6 gramos por litro, recuerden que antes el nivel de tolerancia era hasta 0,5 gramos por litro, y ahora la tolerancia es 0, pero ya a partir de 0,5 se genera alteraciones como auditivas, visuales, alteraciones en la coordinación, desinhibición, que es el motivo por el cual muchas veces se recalca estos puntos desde el sentido de que la persona que conduce bajo el efecto del alcohol tiene una velocidad de reacción y unos reflejos muy reducidos, y a eso se le suma la desinhibición que hace que uno cometa hechos o se anime a hacer maniobras que en condiciones normales posiblemente no las haría.
Y fíjense que a partir de los 4 gramos por litro se genera un estado de confusión y ya puede aparecer un coma profundo. En caso de una intoxicación alcohólica grave, lo primero que hay que hacer con el paciente es una exploración física general, evaluar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura. Es muy frecuente que un estado de intoxicación alcohólica pueda generar hipotermia. Otras exploraciones complementarias, se puede pedir un laboratorio, donde se solicitan determinaciones generales, glucemia, porque ese es otro parámetro importante en la intoxicación etílica. Aparte de la hipotermia, el alcohol en altas dosis puede generar una hipoglucemia significativa, muy severa. Si hay problemas respiratorios, también se puede medir el nivel de oxígeno y dióxido de carbono en sangre, o sea, pedir un equilibrio ácido-base y una oximetría. Se puede pedir una placa de tórax para evaluar una posible broncoaspiración. Y si hay un coma muy profundo, también puede ser recomendable pedir una tomografía craneal por si hubo algún traumatismo o alteraciones mentales importantes o inclusive alguna hemorragia cerebral. El tratamiento que se implementa en la intoxicación etílica es, como genera obviamente hipoglucemia, es administrar un suero isotónico y glucosado, mantener abrigo al paciente por la hipotermia, mantener siempre vigiladas las vías aéreas, la frecuencia respiratoria y la parte hemodinámica, hacer un control neurológico permanente para evaluar que el individuo está saliendo del estado comatoso. Si llegan a aparecer convulsiones o agitación, se pueden tratar con bajas dosis de benzodiazepinas. Siempre también es conveniente, como les decía, muchas veces estamos presentes frente a un policonsumo. Entonces, si la situación lo amerita, se puede solicitar la investigación de otros posibles tóxicos, generalmente relacionados con fármacos o drogas de abuso, que puedan estar asociados simultáneamente a la ingesta del alcohol. Y si el coma no revierte, se puede también utilizar 2 pruebas diagnósticas, una de la utilización de naloxona o flumacenilo. Recuerden que el flumacenilo nos va a permitir evaluar o revertir una intoxicación aguda por benzodiazepinas. Y la naloxona es el antídoto que se utiliza para revertir una intoxicación aguda por derivados del opio, como heroína o morfina. La naloxona actúa de igual manera que el flumacenilo, pero frente a una intoxicación, repito, por derivados opiáceos. Otra sustancia que vemos con muchísima frecuencia, desde hace un par de años, les cuento, en el servicio de emergencias del Hospital Cuyen, en todo individuo que ingresa en condiciones de ser atendido en el shock room por una situación de la gravedad con la que ingresa al hospital, se le hace prácticamente de rutina un análisis de orina para investigar la presencia de alcohol y de diferentes drogas. La incidencia de la presencia de cocaína en la muestra de orina de estos pacientes es muy alta. 70-80% de los casos que se han atendido en esta situación tienen la presencia de cocaína, algún fármaco como las benzodiazepinas, marihuana y alcohol. Son las sustancias que con más frecuencia vemos. Pero la cocaína inclusive supera la ingesta de muchas de estas otras sustancias. La cocaína se puede presentar desde el punto de vista químico de diferentes formas. Por un lado está el clorhidrato de cocaína, que es una forma polvo blanco, una forma salina, entonces es el clorhidrato de cocaína.
que es un compuesto muy hidrosoluble, que su principal vía de administración es el sniffing, o sea, la inhalación del polvo blanco, o también como es hidrosoluble, se pueden preparar soluciones acuosas o isotónicas y administrarse en inyección endovenosa. Esto último, sobre todo cuando se comparte, obviamente sabemos que están todos los riesgos asociados de contraer algún otro tipo de problema de infecciones por HIV, hepatitis B, hepatitis C, que sabemos que son complicaciones de cuando se comparten las agujas y las jeringas entre más de una persona. La otra forma de consumo, que es muy común en gente de bajos recursos, es el llamado paco, bazuco o pasta base. Es importante aclarar una diferencia muy importante que mucha gente no tiene claro, lo que es pasta base de lo que es cocaína base. La pasta base es lo que queda del residuo de las primeras extracciones de las hojas de coca para obtener la cocaína. O sea que, fíjense que esta pasta base o el paco tiene algo de cocaína que ha quedado remanente después de la primera extracción que se ha hecho para aislar la cocaína, y obviamente restos vegetales y todos los compuestos químicos que están relacionados al fenómeno o al proceso de extracción: queroseno, éter, ácido sulfúrico, amoníaco. Y en estas situaciones a veces es más preocupante o más complicado la ingesta de todos estos agentes químicos que la cocaína, la poca cocaína en sí que puede tener el paco. El éter, el queroseno, el amoníaco son agentes muy liposolubles, que como sabemos el sistema nervioso está formado fundamentalmente por la mielina, que es materia grasa del 90%, y estos solventes afectan y alteran y generan fenómenos de desmielinización, más alteraciones en todo el sistema nervioso central y el aparato respiratorio. Y como les comentaba, la otra forma habitual de consumo es el uso del crack, que es la cocaína base. Acuérdense, el clorhidrato de cocaína era un polvo fino blanco. El crack se presenta en forma de pequeños terrones. El nombre de crack está relacionado con el hecho de que al quebrar estos terroncitos genera un crack característico. El clorhidrato de cocaína, como polvo blanco, obviamente siempre es difícil o prácticamente imposible conseguir un clorhidrato de 100% de pureza, porque es estirado con talco, con bicarbonato, con azúcar, con glucosa, y siempre lo vamos a encontrar en una concentración menor, o sea, nunca lo vamos a encontrar puro. En cambio, el crack, dado su consistencia y sus propiedades, siempre tiene una pureza del 90% o más. El crack tiene la particularidad de que tiene una forma de consumo muy especial, que es utilizar unas pipas, que le llaman, en donde se le aplica un alto grado calórico, y como ustedes saben, el estado de agregación de las materias, a medida que aumenta la temperatura, es pasar de sólido a líquido y de líquido a vapor. En este caso, puntualmente del crack, al ser calentado bruscamente, evita el paso por líquido y se genera un fenómeno de sublimación. O sea, este sólido pasa a formar parte de una fase vapor, que es el que se inhala, generando una entrada por vía respiratoria a través de las alveolas pulmonares de una cantidad de cocaína importante, que es el equivalente a una inyección endovenosa de cocaína, sumado a el alto grado de pureza que tiene esta forma de la cocaína. Obviamente, los costos del crack son muchísimo superiores que a la del clorhidrato. Sabemos que es un estimulante del sistema nervioso central, entonces su acción está relacionada con un fenómeno agonista dopaminérgico, inhibe la recaptación de dopamina en las células presinápticas, aumentando de esta manera
la disponibilidad a nivel de sistema de recompensa cerebral. Y por otro lado también tiene es un agonista adrenérgico directo, por lo que afecta el sistema de alerta, de vigilia, y también genera una hiperactividad en el sistema autónomo. En este gráfico ustedes pueden ver cómo en una condición normal la transmisión del sistema nervioso implica la liberación a nivel fundamentalmente de núcleo accumbens y núcleo cerebellus, donde está el sistema de recompensa cerebral del sistema nervioso. Llega el estímulo nervioso que hace que la dopamina sea liberada del espacio intersináptico y actúe sobre los receptores postsinápticos. La cocaína, fíjese, a nivel de la neurona presináptica, genera un bloqueo inhibiendo la recaptación presináptica de la dopamina. De esta manera queda una mayor concentración, una mayor cantidad de dopamina en el espacio intersináptico, generando una hiperestimulación prolongada en el tiempo sobre los receptores postsinápticos, lo que daría lugar al fenómeno de hiperexcitación y estimulación. También tenemos que tener en cuenta el aspecto cinético, o sea, qué ocurre con la cocaína una vez que ha ingresado al organismo. La cocaína fundamentalmente es metabolizada por las estearasas hepáticas, tiene una vida media de aproximadamente media hora. Recuerden que vida media está relacionado con el tiempo que es necesario para reducir la concentración sanguínea a la mitad. O sea, tiene una vida media corta. En media hora ya más de la mitad ha sido metabolizada, transformada. Y menos de un 10% es excretada como tal en la orina. Uno de los principales metabolitos que se generan en la degradación hepática de la cocaína es la benzoilegonina y la egonina, que es lo que de alguna manera en el laboratorio nosotros ponemos en evidencia para confirmar o evaluar la exposición o el consumo de esta sustancia. O sea, investigamos los productos de degradación de la cocaína en la muestra de orina. Si consumimos solamente cocaína, fíjense que ahí está la posibilidad del consumo simultáneo de etanol. Si nosotros consumimos solamente cocaína, no se genera ningún metabolito activo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo consumo la cocaína en presencia de etanol, que es muy frecuente el consumo simultáneo, se genera un fenómeno que se llama de transestilificación. Entonces, se forma la etil o coca-etileno, etilcocaína o etilcocaetileno. Esta etilcocaína, que es la combinación del etanol con la cocaína, es una sustancia, o este sí es un metabolito tan activo como la cocaína desde el punto de vista de acción sobre el sistema nervioso central. La gran diferencia que hay, o el problema que se asocia, es que la cocaetilena es una sustancia altamente cardiotóxica, que muchas veces es lo que explica o da lugar a la explicación de muchos trastornos cardiovasculares posterior al consumo simultáneo de altas dosis de alcohol y cocaína. Los efectos a corto plazo de la cocaína es la euforia, sentirse energizado, locuaz, se incrementa el estado de alerta, mejoran las sensaciones visuales, auditivas y táctiles, puede disminuir temporalmente el apetito y el sueño. Los efectos fisiológicos a corto plazo incluyen vasoconstricción, dilatación de pupilas, aumento en la temperatura corporal, hipertermia, aumento en la frecuencia cardíaca y también en la presión arterial. Es importante considerar las complicaciones por la ingesta simultánea de alcohol, que es lo que comentábamos anteriormente. Las complicaciones más frecuentes de una sobredosis de cocaína son los efectos cardiovasculares, como decíamos recientemente, los efectos neurológicos,
que incluyen la posibilidad de accidentes cerebrovasculares, los cuales son muy frecuentes en este tipo de ingestas por sobredosis. Puede aparecer un estado de coma, convulsiones, cuadros de delirio, de alucinaciones, y la muerte generalmente está ocasionada por como el resultado de un paro cardiorrespiratorio o de convulsiones seguidas por un paro respiratorio. El tratamiento, la cocaína, a diferencia de como hablábamos recién, las benzodiazepinas o los opiáceos que tenían la naloxona o el flumazenilo como antídoto, la cocaína no tiene un antídoto específico. O sea que todo el tratamiento es sintomático. Por un lado, la hiperexcitación, el nerviosismo, la hiperactividad, se puede tratar con un ansiolítico, una benzodiazepina. En la psicosis tóxica puede utilizarse también una benzodiazepina o un antipsicótico como la risperidona. Las convulsiones que pueden aparecer se tratan con benzodiazepinas. La hipertensión arterial requiere el uso también de benzodiazepinas para justamente frenar el torrente adrenérgico y también vasodilatadores directos. Mantener una buena hidratación, o sea, perfusión intravenosa, y controlar la temperatura corporal del individuo. Otro de los agentes causales de intoxicaciones agudas con cierta frecuencia son los que se originan de la exposición a plaguicidas, órganos fosforados y carbamatos. Puntualmente hablamos de estos dos plaguicidas que son muchas veces la causa de intoxicaciones severas, muchas de ellas asociadas por intentos suicidios, y son los más peligrosos desde el punto de vista de la intoxicación aguda por su mecanismo de acción. Aquí tiene un listado importante de los plaguicidas más importantes relacionados con estas dos familias: el paratión, el metilparatión, el clorpirifos, el dimetoato, como fosforados, y el carbaril, el carbofurán, como los carbamatos más representativos. ¿Cuáles son las vías de ingreso que pueden tener estos compuestos en el organismo? Por un lado son compuestos volátiles, o sea que la vía inhalatoria o respiratoria es una vía de entrada muy importante. Son productos liposolubles, por los cuales también pueden absorberse por vía dérmica. Y el otro es la vía oral digestiva, cuando uno consume alimentos contaminados, o bien, en el caso de un intento suicida, cuando se ingieren oralmente estos compuestos. ¿Cuál es la ruta metabólica o la toxicocinética que tienen estos compuestos? Por un lado son los órganos fosforados, ahí tenemos la estructura del paratión. Tienen un metabolismo hepático, fundamentalmente por la acción de oxidasas. Ocurre fíjense que tiene un grupo azufre, un S es un grupo azufre la estructura. Estas oxidasas lo que hacen es, en el caso del paratión, eliminar ese azufre y reemplazarlo por un oxígeno. De esta manera se forma un metabolito en el proceso de metabolización de los plaguicidas organofosforados, que da lugar al oxón. Y este oxón que se forma, o sea, el reemplazo del azufre por un oxígeno, es quien realmente tiene el efecto tóxico en el organismo. Fíjese esta situación puntual que se da. El hígado, en su interés de generar una transformación en las moléculas para favorecer su eliminación, recuerden que desde el punto de vista cinético en el hígado se pueden generar dos tipos de rutas metabólicas, las llamadas de fase 1 o las de fase 2. Las de fase 1 son reacciones de oxidación y de reducción, mientras que las de fase 2 son reacciones de conjugación. Estas reacciones de fase 1 lo que tratan fundamentalmente es de generar compuestos más hidrosolubles
de manera tal de facilitar su eliminación y su excreción por vía urinaria. Pero obviamente el individuo, el organismo, el hígado, no sabe en qué lo está transformando. Lamentablemente, frente a estos compuestos, al compuesto original lo termina transformando en un compuesto mucho más tóxico que facilita su acción toxicológica. Los carbohidratos tienen otro tipo de ruta metabólica, también a nivel hepático, pero no generan metabolitos activos como ocurre con los plaguicidas organofosforados. Lo que tienen en común los dos es que el mecanismo de acción que tienen es inhibir una enzima. A nivel de impulso nervioso, fundamentalmente en la placa neuromotora y en sistema nervioso autónomo, sabemos que una neurotransmisión importante es la acetilcolina. La acetilcolina es metabolizada por una enzima que se llama acetilcolinesterasa o colinesterasa. Entonces, justamente, los plaguicidas se unen a la enzima, la acetilcolinesterasa, disminuyendo significativamente el normal metabolismo de la acetilcolina. Entonces quedamos en una situación de un exceso de acetilcolina en el espacio intersináptico, lo que da lugar al famoso fenómeno de acción colinérgica. Cuando se une un plaguicida a la enzima, se dan en dos pasos. Una constante de equilibrio que hace que se forme el complejo entre el plaguicida y la enzima acetilcolinesterasa, y una segunda etapa, una segunda fase, el K2, que da lugar al desdoblamiento de esta unión. ¿Qué ocurre? En el caso de los plaguicidas fosforados, la segunda parte, o sea, la segunda etapa donde se descompone el complejo entre la enzima y el plaguicida, es prácticamente irreversible. O sea, esa enzima queda totalmente inutilizada. Mientras que en los casos de la exposición a carbamatos, sí es posible esta reacción, que se regenere la enzima nuevamente y se desprenda del plaguicida para ser metabolizado. Esto es importante tener en cuenta, o sea, esta acción de diferencial entre un fosforado y un carbomato es importante tener en cuenta porque va a ser diferente en algún aspecto el tratamiento que se va a aplicar en un caso o en el otro. Como les comentaba, la acción de estos plaguicidas está focalizada en actuar sobre una enzima, que es la colinesterasa. Existen dos tipos de colinesterasa. Una colinesterasa plasmática o pseudocolinesterasa, que fundamentalmente es sintetizada por el hígado y obviamente está circulando en sangre, y es un biomarcador inespecífico de exposición. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la colinesterasa o pseudocolinesterasa, de origen fundamentalmente hepático, es un indicador de reserva de parénquima. En una persona que tiene una cirrosis o una disfunción hepática importante, vamos a tener la actividad de esta enzima disminuida y no necesariamente va a estar relacionada con una ingesta de un plaguicida. Mientras que hay otra colinesterasa, llamada colinesterasa verdadera o colinesterasa eritrocitaria, que es la enzima que realmente está presente a nivel del sistema nervioso central, pero que también está presente dentro del glóbulo rojo. Por eso se llama colinesterasa eritrocitaria, colinesterasa verdadera. Esta enzima sí es específica para indicar la exposición a este tipo de plaguicidas. Es más, es diferente la determinación en el laboratorio entre una colinesterasa plasmática y una colinesterasa eritrocitaria, y esta sí es específica como indicador de exposición o de ingesta de este tipo de plaguicidas. Frente a una intoxicación aguda, como decíamos, se genera un síndrome colinérgico que tiene efectos muscarínicos, nicotínicos y también efectos a nivel del sistema nervioso central. El síndrome muscarínico fundamentalmente afecta al músculo liso,
corazón y las glándulas exócrinas. Vamos a ver fundamentalmente, el síndrome muscarínico es lo que más frecuentemente se puede observar en la intoxicación aguda, sobre todo cuando la ingesta es por vía oral, miosis, una hiperemia y rinorrea, a nivel respiratorio, broncorrea, tos, dolor torácico, broncoconstricción, a nivel digestivo, náuseas, diarrea, vómitos, cialorrea. Por este fenómeno hipercolinérgico está aumentado todo lo que sea excreciones. Todo lo que sea glándulas exócrinas están exacerbadas sus secreciones. A nivel cardiovascular, después se va a encontrar hipotensión, bradicardia, pérdida de orina, y una cosa muy característica es la sudoración, una amplia sudoración por estimulación de las glándulas sudoríparas. El síndrome nicotínico se va a ver caracterizado por la presencia de cefaleas, mareos, taquicardia, y a nivel de músculo esquelético, que donde también está la placa neuromotora y donde es importante la presencia de la acetilcolina, calambres, debilidad, fasciculaciones, dolores musculares. Y a nivel del sistema nervioso central se puede manifestar con ansiedad, ataxia, cefaleas, puede llegar a aparecer coma, convulsiones, depresión cardiorrespiratoria, irritabilidad y somnolencia. Los aportes que puede hacer el laboratorio para colaborar con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes es, como decíamos en un principio, determinada actividad de la enzima colinesterasa. Por otro lado, es importante hacer transaminasas para ver cómo está el hígado, un hemograma, un ionograma y una glucemia, un equilibrio ácido-base, y si hay trastornos respiratorios o dificultad respiratoria, hacer una oximetría también. El tratamiento va a implicar, por un lado, soporte de las funciones vitales. En una segunda etapa, ver cómo hacemos para eliminar el tóxico del organismo. Y, en tercer lugar, qué antídotos se pueden emplear frente a esta intoxicación. En cuanto a las funciones vitales, vamos a variar según la vía de ingreso, que es lo que tenemos que hacer. En respecto a las vías respiratorias, hay que mantener la permeabilidad, eliminar restos de posibles vómitos y aspiraciones de secreciones, mantener el control sobre la frecuencia respiratoria, si es necesario, administrar oxígeno. En cuanto a la función cardiopulmonar, monitorear la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, administrar un suero isotónico y glucosado, y la eliminación del tóxico va a implicar la disminución o evitar la absorción mediante la decontaminación. Y esto obviamente implica favorecer la eliminación del tóxico absorbido. La eliminación va a variar según la vía de ingreso. Si el compuesto ha ingresado fundamentalmente por vía inhalatoria, hay que retirar al individuo del lugar donde está la fuente de exposición y administrar oxigenoterapia. Si es por vía cutánea, obviamente quitar la ropa que está potencialmente contaminada con el plaguicida, y como dijimos que se puede absorber bien por piel, es importante bañar al individuo con abundante agua y jabón para decontaminar. Si la ingesta es por vía digestiva, que es la más frecuente, sobre todo cuando uno habla de intento de suicidio, es importante realizar un lavado gástrico, el cual tiene sentido hacerlo si estamos antes de una hora de la potencial ingesta. Siempre que se haga lavado gástrico hay que proteger debidamente la vía aérea para evitar una broncoaspiración. Y sobre todo, mucho más cuidado hay que tener porque muchas veces los plaguicidas están disueltos
hidrocarburos, en queroseno, en gasoil, lo cual puede complicar aún más las vías respiratorias y la broncoaspiración. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Se puede sacar un activado para contrarrestar la absorción o disminuir la absorción de lo que ya ha sido lo que está en el aparato digestivo, utilizar un catártico, lo cual no es aconsejable si hay diarrea presente en el individuo inducida por el propio síndrome colinérgico, utilizar eméticos y favorecer la diuresis para facilitar la eliminación del compuesto. Existen dos tipos de tratamientos. Por un lado es el uso de atropina. La atropina va a contrarrestar fundamentalmente las manifestaciones muscarínicas. La atropina compite por el sitio de unión de la acetilcolina, el receptor, por lo tanto va a disminuir el síndrome colinérgico. Se aplica cada 10 minutos hasta generar un fenómeno de atropinización. La atropinización se caracteriza por el rubor facial, sequedad de mucosas, taquicardia y midriasis. O sea, todos fenómenos totalmente opuestos al síndrome colinérgico. Y en el caso de exposición a esta, o sea, la atropina se aplica tanto para intoxicaciones producidas por carbamatos como fosforados. Pero en el caso de que haya intoxicación por fosforados, también existe la opción de utilizar las oximas. Recuerden que había una etapa en donde la segunda etapa de descomposición del complejo enzima fosforado era irreversible. La acción de las oximas va a facilitar la generación o la regeneración de la enzima en el caso de los plaguicidas fosforados, dando lugar a la reactivación de la acetilcolinesterasa. Y esto tiene sentido dentro de las primeras 24 o 36 horas. Después ya no tiene sentido. Entonces, quedamos en claro. La atropina se utiliza para tratar el síndrome muscarínico, ya sea por intoxicación por fosforados o carbamatos. Y las oximas solamente son útiles dentro de las primeras 24 o 36 horas cuando la intoxicación es producida por fosforados. Bueno, gente, espero les sea de utilidad lo que les he explicado. Ustedes acá tienen mi correo electrónico y el teléfono del servicio de toxicología del Hospital Cuyen. Si alguna vez le puedo ser de utilidad, con mucho gusto trataré de ayudarlos. Desde ya, muchísimas gracias. Saludos. Hay unas preguntas, ¿no? Sí, perfecto. Sonido reactivado. Entonces, que ahí ya las va a leer. Listo, Es listo. más fácil para no perder. Perfecto. Perfecto, doctor. ¿Le voy leyendo las preguntas que han ido ingresando? Bueno, Bueno, la primera pregunta es de María Eugenia Rolón. Dice, bueno, buenos días, doctor. ¿Podría decir la dosis de naloxona y flumacenilo? esto ya viene estipulado en los protocolos. Uno lo tiene que ir evaluando sobre el momento y sobre el grado digamos, de depresión que tenga el individuo. Pero ya hay protocolos establecidos. En este momento la dosis precisa no la tengo presente, pero si ustedes me quieren hacer un correo electrónico a mi correo personal, con mucho gusto se lo respondo, porque en este momento la dosis precisa no la tengo presente. Pero con mucho gusto lo puedo, tengo el dato, pero no lo tengo registrado en este momento. Con mucho gusto lo puedo responder por correo electrónico. Bueno, quienes les quieran hacer una consulta, entonces ahí en la diapositiva está el correo del doctor carlos-mastandrea@hotmail.com. Doctor, la siguiente consulta es de Marianela Scota. Ella le pregunta, ¿cuál es la importancia del complejo B en el tratamiento de intoxicación por alcohol? Sí, es muy importante. El complejo B, sobre todo por
los daños neurológicos que están asociados a la exposición crónica, o sea, en el paciente etilista crónico que ya ha generado un cierto grado de cirrosis, el complejo B es muy importante, sobre todo para paliar muchos de los síntomas y los efectos a nivel del sistema nervioso, en el caso de intoxicación crónica por alcohol. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Mercedes Rabasi. Buen día, doctor. En el caso de un paciente que haya tenido un accidente de tránsito, siendo el conductor del vehículo, ¿qué tóxicos son los que se miden habitualmente en sangre y orina? Bien, como les comentaba en un principio, ahí en el Hospital Cuyen, la mayoría de las personas que ingresan con cierto grado de gravedad, digamos, de complicaciones, fundamentalmente politraumatismos, que implican una atención urgente y que muchas veces implican una atención a nivel de shock room, se le practica de rutina. Medir las drogas en sangre es complicado, porque implican procesos mucho más extensos, más lentos, y lo que generalmente se hace es medir fundamentalmente en orina, donde nosotros tenemos la ventaja, como lo comenté en un principio, de poder evaluar la presencia de una sustancia detectando los productos de degradación del organismo, o sea que está indicando que ya la sustancia ha sido incorporada, ha sido metabolizada y ha sido eliminada. Y aparte en orina uno puede hacerlo con muchísima rapidez. En el hospital tenemos un sistema de cassette, se llama, es un sistema de screening para detectar fundamentalmente, por un lado, alcohol en orina, cocaína, marihuana, anfetaminas, éxtasis, barbitúricos, benzodiazepinas y antidepresivos. O sea, es un perfil bastante amplio y prácticamente en 15 a 20 minutos tenemos un resultado de este screening, cosa que si está presente una droga, lo ayuda muchísimo al médico en cuanto a definir la situación clínica y qué tratamiento y seguimiento implementar en el paciente. Sobre todo si entra un paciente, como les digo, en un estado de coma, que lo han juntado en la calle, no hay ningún familiar. Saber, por ejemplo, si ha consumido alcohol y otro depresor como un barbitúrico y una benzodiazepina ingresa en estado de coma, es muy importante porque eso ya nos está dando la opción a utilizar, por ejemplo, el flumacenilo con urgencia e implementar todas las medidas terapéuticas que correspondan. Perfecto, doctor, muy claro. La siguiente pregunta es de Cintia Confalonieri. Ella dice, en el caso que estemos en un lugar alejado de un centro de mayor complejidad y la vía de ingesta es oral, ¿qué podríamos hacer hasta llegar? Y la idea es, como le digo, es tratar de llevarlo a un centro asistencial lo más rápido posible y tratar de en ese interín de traslado mantener las funciones vitales mínimas, ¿m? Controlar la frecuencia respiratoria cardíaca, la temperatura del individuo. Lo clave es eso, es trasladarlo a un lugar donde se pueda hacer todo un tratamiento más complejo. Por eso repito, es fundamentalmente tratar de mantener las funciones vitales, mantener bien hidratado al paciente y en el caso, por ejemplo, como plaguicidas, como en la primera medida, si ha habido una exposición por vía dérmica o inhalatoria, hacer una buena decontaminación del paciente en forma previa y trasladarlo con la mayor rapidez posible. O sea, no se puede hacer muchas pruebas funcionales o diagnósticas en lugares donde uno no dispone muchas veces de antídotos. Muchas gracias, doctor. Bueno, antes de hacerle la siguiente pregunta, tengo muchos agradecimientos de los alumnos. Le dicen que ha sido muy clara la clase y le agradecen.
Le leo la siguiente pregunta, es de Gonzalo Romagnoli. Doctor, ¿podría dar alguna bibliografía para leer más sobre estos temas? Bien, yo ahí, no sé si les ha llegado, pero aparte de tener la presentación mía, yo les di dos archivos, unos PDF, donde están bastante completos el diagnóstico y tratamiento de prácticamente todas las intoxicaciones, no solamente la que yo les describí. Corresponden a un centro de toxicología donde está desde cómo se diagnostica hasta cómo se trata las diferentes intoxicaciones. Deberían tenerlas presentes porque tengo entendido que se las van a hacer llegar o no sé si tienen un sitio o un correo electrónico en común, pero hay dos artículos bastante completos sobre diagnóstico y tratamiento de todas las intoxicaciones, incluida las que tenemos en la clase de hoy. Pero si tienen alguna duda o inquietud puntual por algún tipo de sustancia o compuesto en particular, repito, me hacen un correo electrónico y yo le puedo facilitar la bibliografía. Eso va a estar alojado en la página. Sobre este punto les quiero aclarar a los alumnos que en el transcurso de la semana que viene vamos a estar subiendo a la plataforma del curso todo el material que el doctor nos hizo llegar, así que ahí seguramente van a poder encontrar más información sobre este tema. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Germán Ramos. Buen día, doctor. ¿Se puede llamar a ese servicio de toxicología en caso de ser necesario desde cualquier guardia en Santa Fe? ¿Y es un servicio de 24 horas? Sí, puntualmente yo hay, como le digo, yo soy el encargado de la parte del laboratorio del servicio. Ese interno que figura ahí es el interno del laboratorio. Pero sí, el servicio de toxicología funciona con un sistema de asesoramiento de las 24 horas. Las 24 horas del día, ustedes llaman al teléfono del hospital que figura ahí, 0342-457-3357, lo va a atender un telefonista y ustedes le piden comunicarse con el servicio de toxicología o la sala de toxicología y ahí se pueden evacuar muchas dudas e inquietudes desde el servicio de toxicología. En ese sentido, Germán Ramos le pregunta si es el mismo para pediátricos, el servicio. No. En el Hospital Cuyen solamente se maneja asesoramiento para adultos. En el caso de intoxicaciones o posibles intoxicaciones con niños, pediatras, generalmente manejan las consultas con el hospital de niños. O bien llaman muchas veces directamente a algún centro de referencia puntual, donde sí hay muchísima más información y disponibilidad de 24 horas, como por ejemplo el Hospital Posadas o el Gutiérrez en Buenos Aires, que tienen servicios online, de atención telefónica, de asistencia toxicológica, que muchas veces ese es el teléfono que figura en la mayoría de los productos que pueden generar procesos de intoxicación, tienen un teléfono abajo que generalmente son el del Posada o el del Gutiérrez de Buenos Aires. Ellos tienen un servicio muy, muy amplio y permanente de 24 horas de asistencia toxicológica. Generalmente aparte está atendido por un médico toxicólogo en estos centros la atención. Perfecto, muy claro, doctor. Muchas gracias. Por el momento yo no tengo más consultas. No sé si alguien quiere hacer otra consulta que la haga ahora por el chat. Este, que la escriba. Por el momento no tengo más consultas. Bueno, en ese caso, al no haber más consultas, doctor, eh, hay muchos agradecimientos de los alumnos. Gracias por la charla, doctor, muy clara la clase. Federico Bordón, Martín Sarcón, Gonzalo Romagnoli le agradecen. Perfecto, muchas gracias, María Eugenia Rolón. Fue muy clara la clase, doctor. Y bueno, en nombre de este Colegio de Médicos y del SEM, le agradecemos mucho por su predisposición a haber compartido sus conocimientos hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor.
No, muchas gracias a ustedes y les repito, cualquier consulta, estoy a su disposición. Gracias, doctor. Hasta luego. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente.